La tarde de la fiesta familiar comenzaba a caer en Valencia, y el bullicio de la ciudad se sentía a través de las ventanas abiertas de nuestra casa. La música resonaba y las risas llenaban el aire mientras los invitados disfrutaban de tapas y vino. Observé desde la cocina, con un vaso de agua en la mano, sintiéndome más como una espectadora que como parte del evento. Mi esposo estaba absorto en una conversación animada con unos amigos, ajeno a mi presencia. La rutina diaria había creado un abismo entre nosotros, un silencio que se hacía cada vez más pesado. Mientras servía un plato de paella, escuché a mi hijo reírse con sus amigos en el salón. Sus voces eran alegres y despreocupadas, llenas de esa juventud que parecía tan lejana para mí. Recordé mis propias risas en esas fiestas hace años, cuando todo parecía más sencillo. Pero ahora, la monotonía del matrimonio me envolvía como una niebla espesa. Las conversaciones con mi esposo se limitaban a lo esencial, que comprar en el mercado, cuándo pagar las facturas. La chispa que alguna vez nos unió había desaparecido entre las obligaciones diarias. Un comentario despreocupado de mi hijo interrumpió mis pensamientos. «Mamá, ¿te acuerdas de cuando bailabas en las fiestas? Deberías hacerlo más a menudo». Su risa resonó en mis oídos como un eco de lo que había sido. Miré hacia el salón y vi cómo todos se movían al ritmo de la música, disfrutando del momento sin preocupaciones. En ese instante me sentí aún más aislada. La vida seguía su curso sin mí, era una sombra entre ellos. Decidí salir al balcón por un momento para respirar aire fresco y despejar mi mente. El aroma del mar llegaba suavemente a través del viento cálido que soplaba desde la playa de la Malvarrosa. Allí solía encontrar paz al caminar por la orilla, pero ahora solo había desasosiego. La idea de hacer un cambio crecía dentro de mí como una semilla esperando florecer. Mientras miraba las olas romper contra la arena, comprendí que necesitaba algo diferente en mi vida, un cambio radical que rompiera con la rutina opresiva que me envolvía. ¿Qué pasaría si pudiera recuperar ese sentido de libertad? Esa noche sería solo un punto de partida, no podía seguir así. Regresé al salón donde todos parecían disfrutar del momento festivo y sonreí forzadamente al escuchar los comentarios sobre los planes para el próximo festival fallero. La tradición estaba viva en cada rincón, sin embargo, yo me sentía atrapada en una historia que no era mía. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche, pero mi mente divagaba hacia lo desconocido. Mientras servía otra ronda de bebidas, noté a uno de los amigos de mi hijo sentado solo en una esquina del salón. Su mirada perdida reflejaba una soledad similar a la mía. Era el mejor amigo de mi hijo, alguien que siempre había estado presente pero nunca realmente visto. A medida que avanzaba la noche nuestras miradas se cruzaron varias veces, él sonrió tímidamente y yo respondí con un gesto leve. Hablarle era arriesgado, podría ser visto como inadecuado por muchos motivos, su juventud y nuestra relación familiar eran solo dos entre varios factores que pesaban sobre mis decisiones. Finalmente decidí acercarme a él bajo el pretexto de ofrecerle algo para beber. ¿Quieres otra copa?, pregunté mientras me acercaba con 2 vasos llenos. Claro, respondió con una sonrisa sincera que iluminó su rostro joven. Gracias. Nos pusimos a hablar sobre trivialidades al principio, deportes y películas recientes. Su risa era contagiosa y poco a poco fui olvidando mis preocupaciones diarias mientras compartíamos anécdotas sobre nuestra vida cotidiana. Sin embargo, cuando comenzó a hablarme sobre sus sueños y aspiraciones personales, algo dentro de mí despertó, sus palabras resonaban con anhelos similares a los míos, buscar algo más allá del día a día monótono. Siempre he admirado tu pasión por lo que haces, le dije sinceramente mientras nuestras miradas se encontraban intensamente por primera vez. Él pareció sorprendido por el cumplido pero también emocionado por compartir sus pensamientos conmigo. Esa conexión momentánea fue electrizante y desconcertante al mismo tiempo. A medida que continuábamos hablando, el ambiente festivo alrededor desapareció gradualmente hasta convertirse en ruido distante. En ese instante compartido entre nosotros dos sentí cómo crecía una atracción innegable, algo prohibido e inesperado florecía entre palabras suaves y sonrisas cómplices. El tiempo pasó sin darnos cuenta hasta que nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su respiración cálida sobre mi piel.
Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron brevemente en un roce ligero pero significativo. Fue como si todo lo reprimido dentro mío estallara en 1000 colores brillantes. Tan pronto como nos separábamos, él sonrió nerviosamente mientras yo retrocedía ante la realidad abrumadora del momento compartido. Era el mejor amigo de mi hijo y esta conexión podría desencadenar consecuencias imprevisibles si alguien llegara a enterarse. La sensación intensa dejó un eco profundo dentro mío mientras decidía qué camino tomar después de esa noche reveladora. ¿Me atrevería a explorar esta nueva faceta desconocida o regresaría al silencio opresivo? Sabía que no podía ignorar lo sucedido, algo había cambiado irremediablemente dentro mío. Mientras todos continuaban disfrutando sin saberlo lo ocurrido entre nosotros dos, enfrenté una decisión crucial: seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderme aún más en este laberinto emocional recién descubierto donde cada elección podría tener un costo alto e inesperado para todos los involucrados. El aire en la habitación se sentía denso, como si cada respiración fuera un recordatorio de lo que había ocurrido. La risa de los demás resonaba en mis oídos, pero ya no me alcanzaba. Me encontraba en un lugar donde la realidad y el deseo se entrelazaban, y no sabía cómo salir de allí sin dejar una marca. A medida que las horas avanzaban y la fiesta continuaba, decidí buscar un momento a solas. Salí al balcón, donde el murmullo de las conversaciones se desvanecía en el viento cálido de Valencia. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, y una sensación de libertad momentánea me envolvió. Sin embargo, el eco del beso aún latía en mis labios, un recordatorio constante de la conexión inesperada que había surgido entre nosotros. Mientras contemplaba las calles iluminadas, mi mente regresó a aquel instante. Él había compartido un secreto que me sorprendió, su lucha por encontrar su camino en la vida. Esa vulnerabilidad me había hecho verlo con otros ojos. Ya no era solo el mejor amigo de mi hijo, sino alguien con sus propias batallas. La idea de compartir algo más que palabras me llenó de incertidumbre. ¿Te sientes bien? La voz familiar de mi esposo interrumpió mis pensamientos. Giré para encontrarlo detrás de mí, con una expresión preocupada. Te he estado buscando. Sí, solo necesitaba un poco de aire, respondí mientras trataba de ocultar mi agitación interna. Él asintió y se acercó a mí, pero su presencia no logró disipar la confusión que anidaba en mi pecho. En ese momento comprendí que estaba atrapada entre dos mundos, uno donde las expectativas familiares dictaban cada paso y otro donde mis deseos más profundos comenzaban a florecer. La noche avanzó y decidí regresar al interior. La música sonaba más fuerte ahora, las risas llenaban el espacio como burbujas efervescentes. Me senté en una esquina del salón, observando a los demás disfrutar mientras yo lidiaba con mi propio dilema interno. Fue entonces cuando él se acercó nuevamente. Su mirada era intensa y cargada de significado. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz baja. Asentí y lo seguí hacia una zona más apartada del bullicio. El silencio entre nosotros era palpable, cargado de posibilidades no expresadas. Lo que pasó antes, comenzó él, pero se detuvo como si buscara las palabras adecuadas para describir lo inefable. No sé qué hacer con esto, interrumpí, sintiendo como la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. Yo tampoco, admitió mientras sus ojos buscaban los míos con sinceridad. Pero no puedo dejarlo pasar. El aire se volvió espeso nuevamente mientras nuestras miradas se mantenían firmes. En ese instante decisivo, el mundo exterior desapareció por completo. Solo existíamos nosotros dos y la atracción palpable entre nosotros. Nos besamos. Fue un acto impulsivo pero lleno de significado, una chispa encendida en medio del caos emocional que enfrentábamos. Al separarnos, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible que cambiaría todo lo que conocíamos hasta ese momento. La mezcla de emociones me abrumó, miedo por lo que podría significar este nuevo camino y emoción por explorar algo tan desconocido como prohibido. Sin embargo, también surgieron preguntas inquietantes: ¿cómo podría continuar así sin arriesgarlo todo? A medida que regresábamos al salón, el peso del secreto comenzó a hacerse más pesado sobre mis hombros. La presión del juicio social acechaba desde las sombras, sabía que cualquier desliz podría tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La noche terminó sin incidentes adicionales, todos parecían ajenos a lo sucedido entre nosotros dos.
Sin embargo, yo no podía ignorarlo ni un segundo más. Mi mente giraba como una rueda descontrolada mientras intentaba encontrar claridad en medio del torbellino emocional. Al llegar a casa esa noche el silencio era ensordecedor. Mi esposo ya dormía cuando entré en nuestra habitación, su respiración rítmica parecía burlarse del caos interno que enfrentaba. Me deslicé bajo las sábanas tratando de encontrar consuelo en la familiaridad del hogar mientras mi mente seguía anclada en aquel beso robado. Los días siguientes transcurrieron entre risas forzadas y conversaciones vacías con mi esposo. Cada palabra pronunciada parecía un eco distante que no lograba resonar dentro mío. La rutina diaria se volvió insoportable. Cada vez que veía a mi hijo o pensaba en su amigo sentía cómo crecía esa tensión latente entre nosotros tres. Una tarde decidí salir sola a caminar por las calles vibrantes de Valencia para despejarme un poco. Necesitaba espacio para pensar sin distracciones externas ni miradas inquisitivas sobre mí. Las calles estaban llenas del bullicio habitual, niños riendo cerca del mercado central y parejas disfrutando del ambiente festivo alrededor de la plaza del ayuntamiento. Mientras caminaba junto al mar en la playa de la Malvarrosa, observé cómo las olas rompían suavemente contra la orilla. Susurros secretos parecían llegar hasta mí como invitaciones al cambio y a nuevas decisiones por tomar. Fue entonces cuando vi su figura acercarse desde lejos. Él caminaba hacia mí con esa misma intensidad que había sentido aquella noche anterior. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo, aunque sabía que vernos era arriesgado e imprudente, algo dentro mío anhelaba ese encuentro inesperado. ¿Qué haces aquí?, pregunté tratando de mantenerme serena mientras él se detenía frente a mí. Vine a buscarte, respondió con sinceridad desbordante en sus ojos oscuros. No puedo dejar esto atrás. El mar rugía detrás nuestro como si fuera testigo silencioso del dilema emocional al que nos enfrentábamos ambos, continuar este juego peligroso o dejarlo todo atrás antes de perderlo definitivamente todo. Las palabras quedaron atrapadas entre nosotros mientras nos mirábamos fijamente. Sabía que cualquier decisión tomada hoy tendría repercusiones profundas e impredecibles para nuestras vidas futuras. El mar seguía rompiendo en la orilla, un sonido que se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. La brisa marina acariciaba mi rostro, pero no podía escapar de la realidad que me rodeaba. La tarde se deslizaba lentamente hacia la noche y con cada instante que pasaba, el peso de la decisión que debía tomar se hacía más pesado. Él me miró con una mezcla de deseo y preocupación. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro entre el murmullo de las olas. No había respuesta fácil. La atracción había crecido entre nosotros como una planta en un terreno fértil, pero las raíces estaban en un lugar prohibido. Recordé aquella carta que encontré en un viejo baúl en el desván, una carta de amor escrita hace años por alguien que había sido capaz de sentir pasión sin límites. El papel amarillento y las palabras cuidadosamente escritas me transportaron a un tiempo donde los sueños parecían alcanzables. Al leerla, comprendí cuánto había cambiado mi vida y cuán distante estaba de aquella mujer llena de anhelos. ¿Te acuerdas de lo que hablamos?, continuó él, rompiendo mis pensamientos. No quiero seguir escondiéndonos. Su mirada era intensa y directa, como si intentara penetrar las murallas que había levantado a mi alrededor. La culpa se mezclaba con el deseo mientras contemplaba su rostro. Cada vez era más difícil resistirme a lo que sentía por él. No sé si estoy lista para esto, respondí finalmente sintiendo como la inseguridad se apoderaba de mí. ¿Qué es lo peor que podría pasar?, insistió él, acercándose un poco más. La distancia entre nosotros se evaporó en ese instante, la conexión era palpable. Mis labios se movieron sin pensarlo, buscando los suyos en un acto impulsivo y lleno de significado. Nuestros labios se encontraron, y el mundo exterior dejó de existir por un breve momento. Fue como si todas mis preocupaciones se desvanecieran al contacto, solo quedábamos nosotros dos y la atracción innegable que compartíamos. Pero no podía ignorar lo que estaba en juego. El eco del juicio social resonaba en mi mente como un tambor distante pero constante. Las miradas desaprobatorias, los murmullos a mis espaldas, todo eso pesaba sobre mí como una sombra oscura. Debo irme, dije al separarme rápidamente sintiendo el frío del aire nocturno envolverme como una manta helada tras ese instante cálido. Él asintió lentamente pero su expresión mostraba frustración y deseo al mismo tiempo.
No podemos seguir así para siempre, replicó con voz firme. Su declaración resonó en mí mientras me alejaba hacia el coche estacionado cerca. Conduje sin rumbo fijo por las calles vacías de Valencia, las luces parpadeantes iluminando brevemente mi rostro pálido reflejado en el espejo retrovisor. Las calles estaban casi desiertas, solo algunos transeúntes nocturnos cruzaban por delante del coche mientras yo luchaba contra mis pensamientos tumultuosos. El recuerdo del beso aún ardía en mis labios mientras pensaba en todo lo que significaría dar ese paso hacia adelante, arriesgarlo todo por algo tan incierto como este nuevo amor clandestino. La idea me aterrorizaba y excitaba al mismo tiempo. Al llegar a casa, todo parecía igual, los muebles dispuestos exactamente donde los había dejado antes de salir, la luz tenue del pasillo iluminando los recuerdos olvidados del matrimonio que tenía conmigo misma como única compañía. Mi esposo todavía estaba despierto, sentado frente a la televisión con una cerveza en mano y la mirada perdida en la pantalla. ¿Todo bien?, preguntó sin apartar los ojos del televisor. Sí, respondí casi automáticamente mientras entraba al dormitorio con pasos ligeros para no llamar su atención más allá de lo necesario. Una vez dentro, cerré la puerta suavemente detrás de mí y dejé caer mi bolso sobre la cama. Miré a través de la ventana hacia el cielo estrellado, cada estrella parecía susurrar promesas perdidas e ilusiones olvidadas. La noche avanzó lentamente mientras intentaba calmar mis pensamientos agitados. Me recosté sobre la cama sin poder dormir, reviviendo cada momento compartido con él, nuestras risas cómplices, las miradas furtivas llenas de significado y ese beso robado bajo el cielo abierto. La culpa volvió a asomarse como una sombra molesta. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? Pensar en eso me llenó de ansiedad, no quería hacer daño a nadie ni ser objeto de chismes malintencionados. Sin embargo, otra parte de mí anhelaba esa conexión sincera que parecía haber encontrado después de años sumida en la monotonía cotidiana. Era difícil resistirse a lo que sentía cuando estaba cerca de él, era como si reviviera sentimientos olvidados durante tanto tiempo. A medida que pasaban las horas, decidí darme un respiro mental. Necesitaba salir nuevamente para despejar mi mente antes del amanecer inevitablemente gris del día siguiente. Con sigilo salí del cuarto y me dirigí al balcón donde podía sentir cómo el aire fresco acariciaba mi piel cansada. En ese espacio pequeño pero significativo encontré consuelo momentáneo mientras observaba cómo Valencia despertaba lentamente bajo los primeros rayos del sol naciente. Las luces titilantes comenzaron a ceder ante los colores cálidos del amanecer. Era hermoso pero también melancólico recordar todo lo perdido. Justo cuando pensaba que podría encontrar algo parecido a claridad mental escuché un sonido familiar. El timbre del teléfono sonando interrumpió mis pensamientos profundos y reflexivos sobre lo sucedido hasta ahora. Me volví rápidamente hacia adentro buscando dónde había dejado mi móvil sobre la mesa junto al sofá. Cada tono resonante era como un eco lejano recordándome las responsabilidades cotidianas que no podía ignorar por mucho tiempo más. Al contestar vi su nombre parpadeando en pantalla. Él quería hablar nuevamente sobre nosotros. ¿Sería posible seguir adelante o ya habíamos cruzado una línea irremediable? El dilema continuaría atormentándome hasta encontrar respuestas claras. La llamada resonó en el aire como un eco de mis pensamientos más profundos. Su nombre brillaba en la pantalla, y un torrente de emociones me atravesó. Era un momento crucial, uno que podría cambiar el rumbo de todo lo que había estado viviendo. ¿Qué significaba realmente para mí nuestra conexión? ¿Era solo un refugio temporal o algo más profundo? Mientras respondía, una parte de mí anhelaba escuchar su voz. Pero otra parte temía lo que pudiera suceder si continuábamos este camino. ¿Estás bien?, preguntó con un tono suave, como si supiera que había algo más detrás de mi silencio. La pregunta me hizo dudar. ¿Cómo podía estar bien cuando cada día se sentía como un acto de equilibrio sobre una cuerda floja? El día anterior había sido diferente. Habíamos compartido risas y confidencias, y la atracción entre nosotros parecía crecer con cada palabra. Pasamos la noche juntos, envueltos en una burbuja ajena a la realidad que nos rodeaba. En esos momentos el mundo exterior se desvanecía. Solo existíamos nosotros dos y la conexión inexplicable que habíamos forjado. Sin embargo, al regresar a mi vida cotidiana, la presión comenzaba a hacerse palpable.
Mi esposo, siempre absorto en su trabajo, parecía notar algo distinto en mí. «¿Todo está bien?», había preguntado esa mañana mientras preparaba el desayuno. Sus ojos buscaban respuestas en los míos, pero yo solo podía ofrecerle una sonrisa vacía y evasiva. «Sí, estoy bien», respondí con una ligereza que no sentía. La rutina continuaba como siempre, las tareas del hogar, las llamadas telefónicas y los compromisos sociales que parecían no tener fin. Pero en mi interior, el caos se acumulaba como nubes oscuras antes de una tormenta. La tarde transcurrió lentamente mientras pensaba en nuestro encuentro y en lo que podría significar para ambos. El mejor amigo de mi hijo era alguien a quien nunca hubiera imaginado involucrarme emocionalmente, sin embargo, aquí estaba yo, atrapada entre dos mundos irreconciliables. Volví a revisar mi teléfono varias veces durante el día, sus mensajes eran como pequeñas chispas de luz en medio de mi monotonía diaria. «¿Cuándo podremos vernos otra vez?», preguntó en uno de ellos. La pregunta me hizo sentir viva nuevamente, pero también me recordó la fragilidad de nuestra situación. Al caer la noche decidí salir a caminar por las calles de Valencia para despejar mi mente. Las luces titilantes del centro histórico iluminaban los rostros sonrientes de las personas que celebraban la vida sin preocupaciones evidentes sobre lo que podría estar oculto tras sus sonrisas. Me detuve frente a un pequeño café donde solíamos ir con amigos años atrás, el aroma del café recién hecho impregnaba el aire. Mientras observaba a la gente pasar, una sensación de nostalgia me envolvió. Recordé cómo solía disfrutar esos momentos simples con mi esposo y amigos antes de que todo se volviera monótono y predecible. Ahora estaba atrapada entre recuerdos felices y decisiones complicadas. En medio de mis pensamientos, recibí otro mensaje: «Te echo mucho de menos». Esa simple frase provocó un torbellino dentro de mí, anhelaba su compañía pero también sabía que cada vez era más difícil mantener este secreto oculto. Regresé a casa sintiendo una mezcla abrumadora de culpa y deseo. Mi esposo estaba sentado en el sofá con su laptop abierta frente a él, su rostro mostraba signos evidentes de cansancio tras un largo día laboral. «¿Te ha ido bien hoy?», preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Sí, respondí mecánicamente mientras trataba de ocultar mis pensamientos desordenados detrás de una fachada normalidad. La noche avanzó lentamente entre conversaciones superficiales y miradas ausentes hasta que finalmente nos retiramos a dormir. En ese momento me di cuenta del abismo emocional entre nosotros, éramos dos personas compartiendo un espacio físico pero completamente distantes emocionalmente. Al cerrar los ojos esa noche los recuerdos del último encuentro con él inundaron mi mente, nuestras risas compartidas y esa conexión intensa que parecía desafiar toda lógica racional. Pero también venían acompañados por dudas inquietantes sobre cómo seguir adelante sin destruir lo poco que quedaba intacto en mi vida familiar. El silencio se volvió ensordecedor mientras luchaba contra mis propios pensamientos hasta que finalmente caí dormida agotada por las emociones contradictorias. Desperté al amanecer sintiéndome más confundida que nunca. La luz entraba por las ventanas creando patrones danzantes sobre las paredes blancas del dormitorio. Era hermoso pero también doloroso recordar lo lejos que estaba del amor verdadero. Mi teléfono vibró nuevamente junto a la almohada. Era él otra vez. «¿Podemos hablar hoy?». Las palabras parecían resonar dentro mío como un llamado irresistible hacia lo desconocido. Mientras me preparaba para enfrentar otro día rutinario junto a mi esposo, no podía evitar preguntarme si este sería el último día antes del inevitable desenlace o si aún había esperanza para encontrar un equilibrio entre mis deseos internos y las expectativas externas. La incertidumbre se adueñó nuevamente de mis pensamientos mientras bajaba las escaleras hacia el comedor donde él ya estaba esperando con el café listo. Sus ojos buscaban los míos por encima del borde del periódico extendido sobre la mesa. «Hoy tengo algunas cosas pendientes», le dije intentando evitar cualquier conversación profunda o sospecha sobre mi estado emocional actual. «Está bien», respondió él sin dejarse llevar por mis evasivas aunque pude notar una leve sombra cruzar su rostro al escucharme hablar así. A medida que avanzábamos por el día juntos, él inmerso en sus obligaciones laborales y yo atrapada entre recuerdos dulces y amargos. La presión aumentó hasta convertirse casi en asfixiante cuando sonó el teléfono nuevamente interrumpiendo nuestra rutina establecida.
Era inesperado recibir esa llamada justo entonces, su voz al otro lado era familiar pero también traía consigo ecos inquietantes sobre decisiones aún no tomadas ni resueltas. La tarde se deslizaba lentamente y la luz del sol comenzaba a desvanecerse en el horizonte, tiñendo el cielo de un suave color naranja. La llamada había sido un recordatorio perturbador de que la vida continuaba, incluso cuando yo me sentía atrapada entre mis deseos y mis responsabilidades. La voz al otro lado del teléfono había sido de mi esposo, preguntando si todo estaba bien, como si pudiera percibir la distancia emocional que se había instalado entre nosotros. Decidí salir a caminar por la playa de la Malvarrosa. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras mis pensamientos se agolpaban en mi mente. La idea de mi amante, el mejor amigo de mi hijo, parecía cada vez más complicada. No solo era un secreto que guardaba con recelo, también era una conexión que me hacía sentir viva, aunque me aterrorizara pensar en las implicaciones. Al llegar a la orilla, observé cómo las olas rompían suavemente contra la arena. Me pregunté si alguna vez podría encontrar un equilibrio entre lo que deseaba y lo que debía hacer. En ese momento vi a un grupo de jóvenes riendo y jugando con una pelota. Uno de ellos me pareció familiar, y al acercarme un poco más, reconocí a mi hijo entre ellos. La tensión se hizo palpable en el aire. Él no me vio al instante, estaba inmerso en su mundo juvenil, ajeno a los pensamientos oscuros que me atormentaban. Pero cuando finalmente giró la cabeza y nuestros ojos se encontraron, sentí como si el tiempo se detuviera. Su sonrisa se desvaneció por un instante mientras comprendía que yo estaba allí. «¿Mamá?», preguntó él con una mezcla de sorpresa y confusión. «¿Todo bien?». «Sí, solo paseando», respondí con una voz más tranquila de lo que realmente sentía. El silencio entre nosotros se volvió incómodo. ¿Qué pensaría él si supiera sobre mi relación con su amigo? La culpa me invadió nuevamente, no solo por lo que hacía a escondidas, sino también por cómo eso podía afectar a mi hijo. Mientras caminábamos juntos hacia casa, intenté mantener una conversación ligera sobre sus estudios y planes futuros. Pero cada palabra parecía pesada y cargada de significados ocultos. En medio de nuestra charla trivial, no pude evitar notar cómo él miraba hacia el horizonte con una expresión pensativa. ¿Estás seguro de que todo está bien?, me preguntó finalmente. Te noto diferente. Su pregunta resonó dentro de mí como un eco perturbador. ¿Podría él sospechar algo? Intenté sonreírle para disipar sus dudas. Solo cansancio, dije sin convicción. He estado pensando mucho últimamente. Una vez en casa, encontré refugio en la cocina mientras preparaba la cena. El aroma del sofrito llenaba el aire y traté de concentrarme en las tareas cotidianas para distraerme del torbellino emocional que me envolvía. Pero entonces recordé algo que había escuchado recientemente, murmullos sobre su padre y sus propias distracciones. Mi esposo había estado más ausente últimamente, sus largas horas en el trabajo eran cada vez más frecuentes y su teléfono siempre sonaba justo cuando yo entraba en la habitación. Había notado mensajes extraños en su pantalla antes de apagarse rápidamente al verme entrar. La inquietud creció dentro de mí como un fuego incontrolable mientras servía la cena en la mesa familiar. La conversación transcurrió sin sobresaltos, pero las miradas furtivas entre mi esposo y yo estaban cargadas de significados no expresados. Después de cenar, decidí enfrentar mis dudas sobre él directamente. ¿Hay algo que quieras contarme?, pregunté con cautela. Te he notado distante últimamente. Él levantó la mirada del plato como si le hubieran lanzado un desafío inesperado. No hay nada, respondió rápidamente. Solo trabajo, ya sabes cómo es esto. Su tono defensivo encendió aún más mis sospechas, había algo oculto tras esa fachada aparentemente tranquila. Decidí dejarlo pasar por ahora. Quizás era mejor no profundizar demasiado en ese terreno pantanoso. Esa noche no dormí bien, los pensamientos sobre mi amante se mezclaban con las inquietudes sobre mi matrimonio y lo que realmente deseaba para mí misma. El eco del beso compartido resonaba aún dentro de mí, era una chispa entre dos mundos opuestos, uno lleno de expectativas familiares y otro donde podía ser simplemente yo misma. A medida que pasaban los días,
cada encuentro clandestino con él se tornaba más arriesgado pero también más necesario para mí. Las conversaciones eran profundas, compartíamos sueños e inseguridades bajo las estrellas brillantes o durante paseos furtivos por parques vacíos tras anochecer. Sin embargo, esa conexión también traía consigo una sombra persistente, el temor constante a ser descubierta por mi familia o incluso por amigos cercanos que pudieran sospechar algo raro entre nosotros dos. Un día decidimos encontrarnos en un café alejado del bullicio habitual para hablar sin miedo a ser interrumpidos ni juzgados por miradas ajenas. Al llegar allí vi su sonrisa esperándome detrás de una mesa junto a la ventana. Esa simple imagen iluminó mi día grisáceo hasta entonces. Nos pusimos al día sobre nuestras vidas cotidianas mientras tomábamos café caliente y pastelitos dulces. Todo parecía perfecto hasta que él mencionó algo inesperado. Deberíamos pensar en hacer esto oficial algún día, dijo con una mezcla entre emoción e incertidumbre. No puedo seguir ocultándome así eternamente. El aire pareció helarse alrededor nuestro ante esas palabras tan audaces. Sabía lo arriesgado que sería dar ese paso hacia lo desconocido, pero también sentía como ese deseo crecía dentro mío como un fuego inextinguible. Sin embargo, ¿qué pasaría si alguien nos viera? ¿Y si eso afectara nuestra relación familiar? Mi mente daba vueltas mientras buscaba respuestas claras ante tal proposición inesperada. Al salir del café aquella tarde nublada sentí como si todo estuviese cambiando demasiado rápido para mí. Los ecos del pasado chocaban con las decisiones del presente creando confusión abrumadora sobre qué camino tomar ahora. Cuando llegué a casa aquella noche encontré a mi hijo sentado frente al televisor con expresión preocupada. Su mirada me atravesó como un rayo helado mientras pensaba qué secretos permanecerían ocultos bajo esta nueva realidad tan compleja. El aire en casa estaba tenso, como si cada rincón absorbiera la ansiedad que me invadía. Mi hijo seguía mirando la televisión, pero su mente parecía estar en otra parte. Decidí no mencionarle nada sobre mi encuentro, no quería preocuparlo más de lo necesario. Sin embargo, su mirada me decía que había notado algo diferente en mí. Me dirigí a la cocina, intentando distraerme con las tareas cotidianas. La rutina me daba un cierto consuelo, pero en el fondo sabía que todo había cambiado. La relación con el mejor amigo de mi hijo crecía como una sombra que se hacía más densa a medida que pasaban los días. A veces pensaba en cómo sería hacer pública esa conexión, pero el miedo a las consecuencias siempre ganaba. Al día siguiente decidí dar un paseo por la playa de la Malvarrosa. Las olas rompían suavemente contra la orilla y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Era un lugar donde podía pensar sin interrupciones, aunque la imagen de mi amante aparecía constantemente en mis pensamientos. ¿Qué haría si decidía hacer pública nuestra relación? ¿Y si mi hijo se enteraba? Mientras caminaba por la arena, me encontré con una amiga de años atrás. Su sonrisa era cálida y su presencia reconfortante. Nos sentamos juntas en un banco frente al mar y comenzamos a charlar sobre nuestras vidas. Al principio hablábamos de trivialidades, los festivales que se acercaban y las actividades del barrio. ¿Cómo va todo?, me preguntó con curiosidad. Te noto diferente. La pregunta me dejó perpleja. ¿Cómo podía explicarle lo que realmente estaba pasando sin revelar mis secretos? Opté por una respuesta vaga. Todo bien, solo algunos cambios, dije mientras miraba hacia el horizonte. Ella asintió y continuó hablando sobre sus hijos y sus propios desafíos familiares. Pero no podía evitar sentir que su mirada se detenía en mí cada vez que mencionaba la felicidad familiar. A veces es difícil encontrar tiempo para nosotras mismas, comentó. La vida puede volverse monótona. Su comentario resonó en mí como un eco distante de mis propios pensamientos. La monotonía había sido mi compañera durante años, pero ahora había algo más, una chispa que encendía mis días y noches. Sin embargo, su tono cambió cuando mencionó los peligros de las relaciones clandestinas. Ten cuidado, a veces lo prohibido puede traer más problemas de los que imaginas, advirtió con seriedad. Sus palabras pesaron sobre mí como una losa. No había pensado en las repercusiones más allá del momento presente, solo disfrutaba de la emoción del secreto. Pero ahora esa emoción comenzaba a sentirse como una carga pesada. Esa noche, después de cenar con mi familia,
decidí enviarle un mensaje a mi amante. Necesitaba saber qué pensaba sobre nuestra situación actual. La incertidumbre me consumía y necesitaba claridad. ¿Qué piensas sobre todo esto? Escribí con el corazón latiendo rápido mientras esperaba su respuesta. La respuesta llegó casi al instante. Quiero hacer esto público. No quiero ocultarnos más. El mensaje me golpeó como un balde de agua fría. Mis pensamientos se agolpaban, quería gritarle que era demasiado arriesgado, pero también sentía una extraña emoción ante la idea de liberarnos del secreto. Al día siguiente decidí hablar con él personalmente para aclarar nuestras intenciones y miedos mutuos. Nos encontramos en un café pequeño cerca del puerto. El aroma del café recién hecho mezclado con el sonido lejano de las olas creaba un ambiente acogedor pero cargado de tensión. Cuando llegué él ya estaba sentado allí, mirándome con una mezcla de expectación y nerviosismo. Hola, saludé mientras tomaba asiento frente a él. Necesitamos hablar sobre lo que dijiste anoche. Él asintió y tomó un sorbo de café antes de responder. No quiero seguir escondiéndonos. Siento que esto es real entre nosotros, dijo sin rodeos. Sus palabras resonaron dentro de mí, deseaba creerlo también, pero la realidad golpeaba fuerte en mi mente. Era el mejor amigo de mi hijo y eso complicaría todo aún más si alguien llegara a enterarse. ¿Has pensado en lo que eso significaría? Pregunté cautelosa. Las consecuencias podrían ser devastadoras para todos nosotros. Él frunció el ceño ante mis palabras, podía ver cómo luchaba con sus propios sentimientos contradictorios. Lo sé. Pero no puedo seguir viviendo esta mentira, respondió finalmente. Quiero estar contigo sin miedo ni secretos. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros mientras reflexionábamos sobre lo que significaría dar ese paso audaz hacia lo desconocido. Mi corazón latía desbocado, por un lado deseaba liberarme del peso del secreto, pero por otro lado sabía que podría arruinarlo todo para todos los involucrados. En ese momento entró otra amiga mía al café, su presencia era inesperada y trajo consigo una sensación incómoda al instante. Nos saludó efusivamente antes de sentarse junto a nosotros sin darse cuenta del trasfondo tenso entre nosotros dos. La conversación se tornó trivial nuevamente mientras intentábamos ocultar nuestra incomodidad bajo sonrisas forzadas. Sin embargo, no pude evitar sentirme expuesta, cada palabra dicha parecía resonar como un recordatorio constante del dilema moral al cual enfrentábamos, amor o deber familiar. Después de despedirnos rápidamente de ella bajo pretextos poco convincentes, volví a centrarme en él. Necesitamos pensar bien esto. No podemos actuar impulsivamente, advertí mientras tomaba aire profundamente para calmarme, aún hay muchas cosas en juego aquí. Él asintió lentamente aunque su expresión mostraba frustración por no poder avanzar hacia lo que ambos deseábamos tan intensamente, vivir abiertamente nuestra relación sin temor ni remordimientos. Los días siguientes fueron difíciles, cada vez que veía a mi hijo sentía como si estuviera caminando sobre cristales rotos, temiendo hacer un movimiento equivocado que pudiera romper todo lo frágil que había construido hasta ahora entre ellos dos sin quererlo realmente. Decidí confesarle a mi amiga lo ocurrido aquella tarde junto al mar, necesitaba desahogarme y buscar consejo sincero alejado del juicio social habitual al cual todos estaban tan acostumbrados. Cuando finalmente le conté todo, ella escuchó atentamente antes de ofrecerme sus pensamientos sinceros. A veces hay caminos difíciles. Pero debes preguntarte qué es lo mejor para ti realmente, dijo suavemente mientras yo asentía lentamente sintiendo cómo la presión aumentaba dentro mío. Esa noche no pude dormir pensando en sus palabras, sabía muy bien cuál era mi deseo profundo pero también entendía las repercusiones potenciales. La presión social comenzaba a afectar mi bienestar emocional y necesitaba tomar decisiones pronto antes que esta tormenta interna estallara sin previo aviso. Así fue como quedé atrapada entre dos mundos, uno lleno de amor prohibido donde podía ser quien realmente era y otro donde debía cumplir con expectativas familiares impuestas desde hacía años. A medida que pasaban los días comprendí cada vez más cuán complicado resultaría tomar decisiones definitivas sin perderme completamente entre ellos. Una tarde al volver del mercado vi a mi hijo hablando animadamente por teléfono fuera del edificio,
Su risa resonó dulcemente mientras yo trataba desesperadamente mantener la compostura frente a esa realidad inminente. Pero entonces noté algo extraño, su tono cambió abruptamente cuando escuchó algo al otro lado del teléfono. Su rostro se tornó serio mientras yo me detenía unos pasos atrás sintiendo cómo esa sensación helada recorría mi espalda. No sabía qué estaba sucediendo exactamente ni qué información habría recibido, pero una certeza empezó a formarse dentro mío. Algo estaba por cambiar drásticamente e inevitablemente. La tensión en el aire era palpable. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba a mi amante, su expresión grave contrastaba con la ligereza de nuestros encuentros anteriores. La llamada que había recibido lo había alterado, y esa incomodidad se extendía como una sombra sobre nosotros. La incertidumbre se apoderó de mí. ¿Qué estaba ocurriendo? Me acerqué un poco más, intentando descifrar sus pensamientos. ¿Qué ha pasado?, pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. Él me miró, su mirada cargada de emociones contradictorias. Es solo algo que no esperaba, respondió con un tono que no me convenció del todo. El evento familiar se acercaba rápidamente y aunque intentaba concentrarme en lo que significaba para mí, la posibilidad de ser descubierta me llenaba de ansiedad. No podemos seguir así, murmuré casi para mí misma, pero él pareció escucharme. ¿Por qué no podemos? ¿Qué te detiene?, cuestionó con una mezcla de desafío y preocupación en su voz. Había un fuego en sus ojos que me hizo dudar por un instante. Pero la realidad era ineludible, cada día que pasaba, el riesgo aumentaba. El día del evento familiar llegó sin aviso previo. La plaza del ayuntamiento estaba adornada con luces brillantes y el aroma a paella flotaba en el aire, invitando a todos a celebrar y olvidar las penas cotidianas. Sin embargo, la alegría que rodeaba a los demás me resultó ajena. Mientras sonreía y saludaba a amigos y familiares, sentía que mi vida se desmoronaba bajo la superficie. Un comentario despreocupado de un pariente sobre los hijos y sus elecciones amorosas resonó en mis oídos como un eco inquietante. Lo importante es ser feliz, dijo uno de ellos con una risa despreocupada. En ese momento comprendí cuán ajena era a esa felicidad que todos parecían disfrutar. Mientras tanto, mi hijo se acercó con una expresión seria en su rostro. «Mamá, ¿puedo hablar contigo un momento?». Su tono era grave y eso me preocupó más de lo esperado. «Claro», respondí mientras nos alejábamos del bullicio hacia un rincón más tranquilo de la plaza. «Te he visto últimamente». No sé cómo decirlo, comenzó él titubeando como si las palabras le pesaran. «Pero creo que hay algo entre tú y él». La revelación cayó sobre mí como un balde de agua fría. La posibilidad de que él supiera algo me hizo sentir expuesta. «No sabes de qué hablas», traté de desviar la conversación, pero sabía que no podía engañarlo tan fácilmente. «Lo sé porque te veo diferente», continuó sin apartar la mirada. «Y he notado cómo miras a su amigo cuando está cerca». Su voz temblaba ligeramente al pronunciar esas palabras. «Es solo amistad», respondí automáticamente, pero incluso yo podía notar la falta de convicción en mi voz. «Amistad, o algo más», insistió él con firmeza. En ese momento sentí una ola de culpa inundar mis pensamientos, había arriesgado tanto por una ilusión. La conversación terminó sin más aclaraciones, ambos sabíamos que había cosas no dichas flotando entre nosotros. Regresé al bullicio del evento sintiéndome aún más sola e incomprendida. Más tarde esa noche, mientras todos celebraban alrededor mío, busqué a mi amante entre la multitud. Quería encontrar consuelo en su presencia después del tenso encuentro con mi hijo. Pero cuando finalmente lo encontré junto a otros amigos riendo despreocupadamente, algo dentro mío se quebró. «¿Cómo puedes actuar así?», le pregunté al acercarme, incapaz de ocultar mi frustración. Él frunció el ceño ante mi tono acusatorio. «¿Qué esperabas? Todos están aquí disfrutando». «No puedo seguir ocultando esto», dije casi suplicante. «La situación se ha vuelto complicada». Él tomó un respiro profundo antes de responder. «¿Y si hacemos público esto? No debería ser un secreto». Sus palabras resonaron en mis oídos como una campana sonando en medio del caos festivo. Revelarnos podría significar perderlo todo o liberarnos por fin del peso del secreto que nos ataban.
No sé si estoy lista para eso, admití con sinceridad mientras miraba hacia otro lado para evitar mostrarle mis dudas. La noche avanzó entre risas ajenas y música festiva, sin embargo, yo solo podía pensar en las consecuencias potenciales de nuestras decisiones. El dilema moral entre el amor y el deber familiar se tornaba cada vez más pesado sobre mis hombros. Cuando finalmente regresé a casa esa noche tras despedirme apresuradamente de todos los presentes en el evento familiar, el silencio reinante solo amplificó mis pensamientos tumultuosos. Mi esposo ya estaba dormido cuando entré, su respiración tranquila contrastaba drásticamente con la tormenta emocional dentro mío. En medio del silencio abrumador decidí enfrentar mis sentimientos, debía hablar con él acerca de lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros tres, mi esposo, mi amante y yo, antes de que cualquier cosa estallara fuera de control. Pero cuando intenté cerrar los ojos para descansar unos minutos antes del amanecer inevitablemente inquieto por lo ocurrido esa noche, una llamada inesperada rompió la quietud del hogar. Era él nuevamente al otro lado del teléfono. El corazón me dio un vuelco mientras contestaba sin saber qué esperar esta vez, quizás sería la última vez que escuchara su voz o tal vez sería el inicio definitivo hacia una nueva vida. La voz al otro lado del teléfono era un eco familiar, pero en ese momento sonaba como un susurro que amenazaba con desvelar todo. ¿Podemos hablar?, preguntó. Su tono era serio, y eso me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. La noche anterior había estado llena de emociones contradictorias, y ahora, la realidad parecía estar llamando a mi puerta. A medida que avanzaba el día, la tensión crecía en mi pecho. La idea de enfrentar a mi esposo me aterrorizaba. ¿Qué diría si supiera? ¿Qué pasaría si él adivinara lo que había estado sucediendo entre nosotros? A pesar de las dudas que me atormentaban, sabía que debía ser honesta. No podía seguir viviendo en esta doble vida, el peso de los secretos se hacía cada vez más insoportable. Al llegar a casa esa tarde encontré a mi esposo sentado en la mesa del comedor, revisando unos documentos. Su expresión era seria, como si estuviera atrapado en su propio mundo de preocupaciones. Me senté frente a él sintiendo como la tensión llenaba el aire entre nosotros. Necesitamos hablar, le dije finalmente. Él levantó la vista, sorprendido por la gravedad de mis palabras. ¿Sobre qué?, preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sobre nosotros, respondí, sintiendo como las palabras luchaban por salir. Sobre lo que hemos dejado de ser. La conversación se tornó intensa rápidamente. Él comenzó a hablar sobre su trabajo y las responsabilidades que pesaban sobre sus hombros. En medio de su discurso, una verdad inconfundible salió a la luz: estábamos más distantes que nunca. Las palabras fluyeron entre nosotros como un torrente descontrolado, las viejas heridas se abrieron y comenzaron a sangrar nuevamente. Siempre estás ocupada, dijo él con un tono herido. Nunca hay tiempo para nosotros. Las palabras resonaron en mí como campanas tañendo en una mañana oscura. Era cierto, había estado buscando atención fuera del matrimonio porque sentía que no la recibía dentro de casa. Pero también era cierto que él había estado ausente emocionalmente durante años. Mientras hablábamos, sentí como las barreras comenzaban a desmoronarse lentamente entre nosotros. Con cada confesión, cada reproche y cada lágrima compartida, se revelaron verdades ocultas, los sueños frustrados y las expectativas no cumplidas nos habían llevado a este punto crítico. ¿Qué quieres hacer?, preguntó al final de nuestra discusión. No lo sé, respondí con sinceridad desgarradora. Pero tengo que ser honesta contigo, he estado viendo a alguien. Las palabras salieron sin filtro y el aire se volvió denso e incómodo. La reacción fue inmediata, su rostro palideció y el silencio llenó el espacio entre nosotros como una tormenta inminente. ¿Quién es?, exigió saber con voz temblorosa. No puedo decirte eso, murmuré sintiéndome atrapada entre el deseo de protegerlo y la necesidad de ser sincera sobre mis sentimientos. El ambiente se volvió hostil, su mirada era una mezcla de dolor e ira contenida. Se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la habitación como un tigre enjaulado buscando una salida. No puedo creerlo. ¿Así es como has decidido lidiar con nuestros problemas? Esto no es solo sobre ti o sobre mí,
intenté explicar mientras mis manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Es sobre lo que hemos dejado de ser juntos. Él se detuvo frente a la ventana mirando hacia afuera sin ver realmente lo que había más allá del cristal empañado por nuestras emociones reprimidas. La distancia emocional era palpable, ambos sabíamos que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente sin girarse hacia mí. No sé, repetí sintiéndome vacía por dentro mientras el peso de mis decisiones comenzaba a aplastarme lentamente. En ese momento crucial, decidí enviarle un mensaje al mejor amigo de mi hijo: necesitamos hablar. No sabía cómo iba a reaccionar ni qué camino tomaría después de esta conversación devastadora con mi esposo. Mientras esperaba su respuesta, me senté sola en el salón sumida en pensamientos oscuros sobre lo que había hecho y lo que estaba por venir. La incertidumbre me envolvía como una niebla espesa, cada decisión parecía tener consecuencias profundas e irreversibles. Cuando finalmente llegó su mensaje: estoy aquí para ti, sentí un alivio momentáneo mezclado con culpa infinita por haberlo involucrado en esta situación tan complicada. El reloj marcaba las horas mientras yo reflexionaba sobre mis elecciones y sus repercusiones inminentes. Sabía que debía enfrentarme no solo a mi esposo sino también al amor prohibido que había cultivado en secreto durante esos meses oscuros y solitarios. Decidí encontrarme con él esa noche en nuestra playa favorita. El sonido del mar siempre había sido un refugio para mí cuando todo parecía desmoronarse alrededor mío. Mientras caminaba hacia allí bajo la luz tenue del atardecer valenciano, cada paso resonaba como un eco lejano lleno de dudas y anhelos no resueltos. Al llegar al lugar acordado, vi su figura esperándome cerca del agua. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación e impaciencia mientras me acercaba lentamente hacia él. El aire estaba cargado de electricidad mientras nuestras miradas se cruzaban por primera vez desde aquella noche inolvidable donde todo comenzó. Necesitamos hablar, repetí nuevamente al llegar junto a él, esta vez con más peso detrás de mis palabras porque sabía que todo estaba cambiando irreversiblemente para los tres involucrados, mi esposo, él y yo misma. ¿Estás lista?, preguntó con voz suave pero firme mientras analizaba mis ojos buscando respuestas ocultas tras ellos. No estoy segura, respondí sintiendo como las olas rompían suavemente contra la orilla detrás nuestro mientras el cielo comenzaba a oscurecerse lentamente alrededor nuestro creando una atmósfera aún más intensa para nuestra conversación inminente llena de verdades difíciles por enfrentar.